Buenas. Hoy os traigo la reseña de una novela juvenil que me he divertido mucho. Una novela juvenil que es una comedia, pero también tiene cosas muy serias dentro de la historia. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Se trata de Amor a contrarreloj, de Raquel Tirado, que la ha editado Fandom Books. La verdad es que cuando vi de qué iba, lo primero que os leo: septiembre de 1999 pasará a la historia como el mes en que Percival, Simón, Rafa y Aitor comenzaron a estudiar en un instituto mixto. Percy cree que es la oportunidad perfecta para que los cuatro encuentren novia a la vez. No van a ser los únicos pringados que jamás han estado con una chica. Así se fija en Zoe, que además de ser guapa e interesante, tiene tres amigas perfectas para completar el plan Amor a contrarreloj. Pero Simón no quiere echarse novia, ni que lo haga Percy. Con eso ya me hizo gracia porque estamos hablando de una novela juvenil, una comedia romántica juvenil que también tiene toques LGTB, porque nos habla de diferentes historias, romances juveniles. ¿Y de qué va? Como habéis podido ver, nuestros protagonistas son Percival, Simón, Rafa y Aitor. Sobre todo los máximos protagonistas son Percival y Simón. Son cuatro amigos que habían estado en un mismo instituto, un mismo colegio cuando eran pequeños, pero llega un momento que se cambian a un instituto mixto y por primera vez van a ir con chicas al colegio. Ellos tienen 16 años, en 1999, y deciden que antes de que cambie el año y lleguen al año 2000, tienen que conseguirse novia porque es muy importante. Creo que es Aitor el que está pensando que el mundo se va a acabar, todo lo que ocurrió cuando iba a pasar del 1999 al 2000, las noticias que aparecía que se iba a acabar el mundo y demás. Pues uno de ellos está pensando que va a pasar eso y que sí, que tiene razón Percival, que lo mejor que podían hacer era conseguirse novia los cuatro. Entonces idean un plan. Percival es muy gracioso. Percy siempre tiene una agenda encima donde anota todo, o sea, es súper gracioso. Anota todo lo que hacen, lo que van a hacer. Es un poco como si fuera el que dirige el grupo, los marea a todos todo el rato. Y detrás siempre está Simón, porque ellos dos se conocen desde mucho más pequeños que los otros dos, porque estuvieron juntos cuando Percy vivía con su abuelo en un pueblo pesquero. Vivía en la casa de pescador del abuelo, y allí conoció a Simón cuando tendrían, no sé si 4 o 6 años, no me acuerdo cuántos años tenían, y están juntos y son mejores amigos. Hasta ahí todo dices, bueno, pues sí, es una historia de amistad muy bonita, donde quieren conseguir novios, muy, muy divertido como ir viendo cómo, sinceramente, sobre todo Percy la va cagando intentando llamar la atención a las chicas. Y lo primero que hace es intentar ser el delegado de la clase, y la delegada siempre había sido una chica que es Zoe, que es muy llamativa, lleva el pelo con algún color, súper intensa ella, además con las ideas muy claras y eso, y enseguida empiezan a picarse un poco. Él termina siendo el subdelegado porque termina diciendo barbaridades, pero poco a poco Zoe también se va fijando en él. Entonces se va viendo que aparte de estar Zoe tiene tres amigas más, que es Carolina, que como la describe Simón sobre todo, porque es la que le toca a él, porque es muy gracioso, porque ellos dicen, Percival dice, yo me voy a quedar con Zoe, tiene tres amigas, nos las repartimos y cada uno tenemos que hacer un plan para conseguir que sean nuestras novias, así, tal cual, sin que les guste ni nada, porque para mí Percival lo está haciendo mal desde el principio, porque no es de, que sí que le hace gracia a Zoe, pero no es de, me gusta esta chica, quiero salir con ella, es, debo salir con ella y debo tener novia. Y aquí es donde os digo que hay un toque serio, porque la realidad es que Percival está autoconvenciéndose de que tiene que tener novia y a la vez empuja a los demás a tener novia. A Simón le toca a Carolina, que es, por así decirlo, la más insípida del grupo, porque es la que menos intenta llamar la atención, va vestida con tonos más neutros, no intenta llamar la atención para nada. A Rafa le toca Eva, que supone que es la más popular, la más llamativa, rubia y tal, que al final se va viendo que ha tenido algún tipo de escarceo amoroso con un hombre por el que no debería haberlo tenido, pero poco a poco se empieza a entender con Rafa. Y luego está Aitor, que con quien va a empezar a salir es con la gótica, creo que es Nuria, que es una que va siempre vestida de negro, con los labios negros, tal. O sea, cada una tiene un carácter muy, muy especial, muy específico. Lo que sí que está claro es que Aitor y Nuria sí que congenian, y Rafa y Eva también, aunque tienen sus desavenencias, pero Percival le cuesta más entenderse con Zoe, porque él está a toda costa, y sobre todo porque se va viendo poco a poco la relación que tiene con Simón, que es más que de amistad.
Entonces, en cierta manera, Simón sí que se ha dado cuenta, cuando se ven los pensamientos de Simón, sí que se ha dado cuenta que siente algo por Percival. Él se ha dado cuenta que es gay, ya lo sabe, pero no quiere perder la amistad con Percival, pero por otro lado se da cuenta que tampoco quiere que consiga novia, porque él cree que hay algo entre los dos, porque hay, o sea, como os digo, es mucho más que amistad. Simón siempre lo ha visto en cualquier situación a Percival, Percival ha llorado con él, ha estado con él, y llega un momento que hay una situación, cuando ellos tienen 12 años, los que están en la cabaña de pescado y tal, que están jugando, siempre se hacen cosquillas, siempre tal, estos inicios de cuando ya se empiezan a conocer a uno mismo, ya sus cuerpos, que se terminan dando un beso, más de un beso, se dan varios besos. Entonces, claro, para Simón ese es un antes y un después, pero para Percival es como si hubiera sido un sueño, que es algo bonito que pasó con Simón, pero que no tiene que volver a ocurrir. Entonces nos encontramos lo mismo, pero las dos caras de una misma moneda. Por un lado, Simón ya se da cuenta de cómo es, quién le gusta y todo, y Percival está todo el rato autoengañándose a sí mismo y empieza a hacer daño en cierta manera a Simón, porque empieza a intentar salir con Zoe, y llega un momento que se pelean incluso porque él le dice que es como su perrito faldero, que siempre le está siguiendo. Entonces algo que empezaba como una comedia muy divertida se vuelve un poco más serio cuando hay ese choque entre la realidad que tienen ellos dos y que uno ya ha visto y el otro no quiere ver. Su amigo Rafa sí que se da cuenta y enseguida al principio intenta animar a Simón para que se lo diga, porque Rafa cree que también Percival es de otra manera, pero cuando Percival empieza a salir con Zoe le dice a Simón que lo deje tranquilo, y Simón llega un momento que hace algo que la caga con 16 años, no es nada trágico, como os digo, es una novela juvenil, no es mucho más allá, pero para sus 16 años eso es súper importante. Entonces vamos viendo cómo se va complicando un poco todo, cómo se van entrelazando. Rafa y Eva empiezan a entenderse, Aitor y Nuria también, aunque se están peleando y tal, y poco a poco Percival y Simón empiezan a darse cuenta, ellos dos, y empiezan a entenderse, que siempre había habido algo entre ellos, sobre todo Percival, que nunca había querido decirlo abiertamente, sobre todo porque hay alguien que toma un papel fundamental en ese cambio de actitud de Percival, que es el abuelo. El abuelo llega un momento que se da cuenta lo que ocurre entre Simón y Percival e intenta separarlos, diciendo que vayan al colegio juntos, e intenta separarlo un poco. Simón enseguida se da cuenta que el abuelo ya no le quería ver, no sabía todavía por qué. Percival, que sí que lo había notado, es como si lo hubiera perdido de su memoria. En el momento en que se encuentra, en 1999, el abuelo está en una residencia, tiene un poco de Alzheimer y se encuentra muy mal, y poco a poco Percival se va dando cuenta que todo lo idílico y todo lo que él recordaba de haber pasado su infancia con su abuelo, todo bonito, se da cuenta que hay cosas, igual que recuerda todo lo que había pasado con Simón, también recuerda cosas del abuelo. Entonces, el abuelo, a su manera, con sus ideas, pues él pensaba que le hacía bien a Percival, y la realidad es que no, sobre todo porque Percival durante un tiempo estuvo negándose quién era y cómo era y quién le gustaba. Es una historia preciosa, como os digo, es una novela juvenil que vale la pena que lo conozcáis, os vais a reír mucho, hay momentos de malos entendidos muy interesantes, y sobre todo la percepción de Simón y de Percival, cómo poco a poco se va a percibir, y me gusta también cómo Simón, que ya lo tiene claro, cómo ve a Percival, pero Percival, que no lo tiene claro, sigue pensando cómo ve a Simón, el pelo precioso, sus ojos con las pestañas, o sea, cómo lo describe sin él ser consciente que en el fondo de quien se siente atraído es de Simón. Y llega un momento que Zoe le hace una pregunta y le dice: si Simón fuera una chica, ¿saldrías con ella? Es una novela juvenil preciosa, amor a contrarreloj, que yo creo que vale la pena que os conozcáis. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a conocer esta novela. Y hasta luego.